Te pago el doble si logras enseñarme algo sobre esta tierra que yo todavía no sepa, dijo el hacendado sin siquiera bajar del caballo. La mirada fría y distante, el tono cargado de ironía. El sol de las 2 de la tarde ardía sobre los campos dorados de la hacienda Santa Elena, una inmensidad de tierra donde cada grano de polvo parecía pertenecer a Antonio Albuquerque, el dueño de todo. Un hombre de palabras duras, manos limpias y pasado oculto, que andaba con sombrero de fieltro y botas lustradas, como si el mundo entero fuera su espejo. Del otro lado de la cerca, con la cabeza baja y el sombrero gastado entre las manos, estaba Miguel, el nuevo peón. Tenía los ojos de quien conoce el hambre y el trabajo duro. Había llegado allí por recomendación del antiguo capataz, después de que su padre, el viejo cuidador de la hacienda, enfermara y ya no pudiera atender a los animales. Miguel había heredado las callosidades, la sencillez y el mismo silencio de su padre. El primer encuentro entre ambos ocurrió aquella mañana, bajo el olor a tierra mojada y el mugido distante del ganado. Miguel había reparado un bebedero roto con pedazos de alambre y algo de ingenio, y el hacendado, al verlo, se sintió ofendido de que alguien, tan simple, hubiera resuelto lo que sus empleados antiguos no podían. ¿Y quién te dijo que metieras mano ahí, muchacho?, preguntó Antonio con la voz grave resonando entre las cercas. Nadie, patrón. Solo pensé que el ganado tenía sed, respondió Miguel, secándose el sudor con el antebrazo. ¿Pensó que el ganado tenía sed?, repitió el hacendado burlón. Piensas demasiado para alguien que acaba de llegar. Aquí, el que piensa soy yo. El silencio cayó pesado. El viento movió las hojas secas cerca del corral. Miguel bajó la cabeza, pero su mirada, aunque humilde, no temblaba. Entonces Antonio provocó, con una media sonrisa desafiante: «Te pago el doble si logras enseñarme algo sobre esta tierra que yo todavía no sepa». Los otros trabajadores rieron nerviosos. Sabían que el patrón no toleraba la contradicción. Era un hombre que se enorgullecía de conocer el peso de cada hectárea, el valor de cada cabeza de ganado, y que despreciaba a quienes vivían debajo de él. Miguel respiró hondo. El polvo se levantó con el viento, y respondió sin alzar la voz: «No quiero su dinero, patrón. Solo quiero trabajar en paz». Antonio lo miró sorprendido. No esperaba respuesta. Y aquel tono sereno, sin miedo, sin sumisión fingida, le molestó más que cualquier palabra insolente. «Veremos si de verdad sabes trabajar, entonces», murmuró girando el caballo. «Y procura no volver a pensar tanto por aquí». El sonido de los cascos se perdió entre los árboles. Miguel se quedó allí, solo, mirando cómo el rastro del caballo se deshacía en el polvo. La hacienda parecía respirar con él, caliente, viva, hostil. En los días siguientes, Miguel trabajó sin quejarse. Reparaba cercas, limpiaba el establo, alimentaba a los animales. Lo hacía todo con una calma que irritaba al patrón. Había algo en aquel joven, una dignidad silenciosa, una paciencia que no se veía en los demás. Mientras Antonio gritaba órdenes, Miguel respondía con gestos, con silencio. Y el silencio, en aquel lugar de voces autoritarias, sonaba casi como una ofensa. Una tarde, Antonio lo vio hablando con un ternero recién nacido, acariciando al animal con cuidado. «¿También vas a enseñarle a hablar o qué?», ironizó. Miguel solo sonrió, sin responder. «Un hombre que habla poco, demasiado peligroso», añadió el hacendado antes de alejarse. Pero había algo que no decía en voz alta. Aquella serenidad lo desconcertaba. Él, acostumbrado a mandar, se sentía extraño ante alguien que no respondía a la humillación con miedo, sino con paz. Esa noche se desató una tormenta. El trueno rasgó el cielo y parte del techo del granero se vino abajo. El ganado se dispersó por el campo. Mientras los trabajadores se refugiaban, Miguel corrió bajo la lluvia tratando de contener a los animales. El hacendado observaba desde el porche, entre relámpagos y viento, viendo al muchacho solo en medio de la tempestad.
Cuando el último rayo iluminó el pasto, Miguel sostenía la cuerda del portón, empapado, jadeante, pero firme. Antonio bajó apresurado, por primera vez sin tono de mando en la voz. «Estás loco, muchacho. Podrías haber muerto ahí. El ganado es su vida, ¿no?», respondió Miguel, sencillo. «Solo quise cuidarla». Antonio quedó mudo. Por primera vez, no supo qué decir. El viento se calmó. El cielo empezó a aclarar y el sonido de la lluvia se volvió casi una melodía. Miguel pasó a su lado, el sombrero goteando, y dijo simplemente: «A veces la tierra enseña lo que el hombre olvidó escuchar». El hacendado lo siguió con la mirada. El joven desapareció en la oscuridad del granero, dejando atrás una frase que resonaría por días. El amanecer llegó gris sobre la hacienda Santa Elena. La lluvia de la noche anterior había dejado el pasto brillante y húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de las flores del jardín principal. Un lujo que Miguel nunca se atrevía a tocar. En la casa principal, el sonido de los cubiertos de plata resonaba en el comedor. Antonio Albuquerque desayunaba con su hija Elena, una joven de ojos claros y expresión serena, muy distinta a su padre. Ella escuchó los relatos sobre la tormenta y sobre el muchacho que había enfrentado la lluvia solo. «¿Y está bien?», preguntó con genuina preocupación. Antonio respondió impaciente: «Sí, terco, pero bien». Tras una pausa, murmuró: «No hizo más que su deber». Pero la mirada de Elena percibió lo que el tono de su voz intentaba ocultar. Había algo extraño en la manera en que su padre hablaba del nuevo empleado. Una incomodidad, una memoria insistente. Mientras tanto, Miguel atendía a los animales en el corral, el cuerpo aún adolorido por la noche anterior. El viento frío le cortaba el rostro, y su ropa húmeda todavía olía a lluvia. Aún exhausto, mantenía un semblante sereno. Hablaba poco, pero sus ojos decían lo que su voz callaba: respeto, gratitud y una dignidad que ningún dinero podía comprar. Los otros trabajadores lo observaban con una mezcla de admiración y temor. Algunos murmuraban: «El patrón no va a dejar pasar eso». Le respondió, y todavía salió ganando. Pero Miguel no escuchaba. No tenía tiempo para el orgullo. Había vacas que alimentar, cercas que revisar y un padre enfermo en la casa humilde al borde de la hacienda. Allí, el viejo dormía en una cama de madera, el rostro gastado por el tiempo. Miguel dejaba el pan y la leche a su lado antes de salir a trabajar. «Hijo», murmuraba el padre con voz débil, «esa gente no soporta que uno los mire a los ojos». Miguel solo asentía, pasando la mano por la frente sudorosa del anciano. «Lo sé, padre, pero tampoco me gusta agachar la cabeza ante la injusticia». Del otro lado de la hacienda, Antonio lo observaba desde el porche, la mirada fija en Miguel, que caminaba con pasos firmes y tranquilos, el paso de quien nació en el campo y aprendió que el tiempo de la tierra es otro. No se apura, no se inclina. Antonio recordaba la frase de la noche anterior: «A veces, la tierra enseña lo que el hombre olvidó escuchar». Le daba vueltas en la cabeza, como un eco que se negaba a callar. Durante años se había enorgullecido de haber convertido aquel lugar en un imperio. Había heredado poco, construido mucho, pero en algún punto del camino comenzó a confundir poder con valor. Ahora, frente a un simple peón, se sentía pequeño, y eso lo enfurecía. En los días siguientes intentó compensar esa incomodidad con más rigidez. Exigía perfección. La cerca debía estar recta, el corral limpio, el horario cumplido como ley. Pero Miguel no se quejaba, cumplía todo con calma, y a veces incluso corregía lo que otros dejaban mal, siempre en silencio, con esa mirada de quien entiende más de lo que dice. Elena lo veía de lejos, desde la ventana de la casa principal. Había algo en aquel hombre que la conmovía, la sencillez que escondía fuerza, la manera en que el viento parecía hablarle cuando caminaba por el campo. Una tarde le llevó un paño seco y un poco de café caliente. «Pensé que podría ayudar», dijo tímida. Miguel tomó el vaso con ambas manos,
sorprendido. Gracias, doña Elena. Ella sonrió. Aquí todos me llaman solo Elena. Él dudó, pero le devolvió la sonrisa, breve, sincera, como quien no está acostumbrado a la gentileza. Desde lo alto del porche, la mirada del hacendado cortó la escena como una cuchilla. Esa noche, Antonio casi no durmió. El sonido de la lluvia fina golpeando el techo parecía burlarse de él. Sentía algo que no admitiría ni ante sí mismo. Envidia de la paz de aquel joven. Él con toda su fortuna dormía mal. El otro con nada dormía tranquilo. Por la mañana fue al campo a supervisar el trabajo. Encontró a Miguel de rodillas, plantando brotes a la orilla del río. «Eso no es parte de tu trabajo», dijo el hacendado con frialdad. «Lo sé, patrón. Pero la erosión va a llevarse la orilla si nadie la cuida». Antonio lo miró en silencio. Las manos sucias de tierra, el sudor en el rostro, la sencillez de aquel gesto lo descolocaron. «Te crees muy listo, ¿verdad?», provocó. Miguel alzó la vista firme y sereno. «No, patrón. Solo aprendí a escuchar lo que la tierra pide». El hacendado dio media vuelta y se fue, pero el corazón le pesaba. Dentro de él empezaba a nacer algo que no entendía, un conflicto entre el orgullo y la admiración. Y en medio de ese conflicto, el silencio crecía. En la pequeña casa, Miguel se lavaba las manos en la palangana de aluminio, mirando el reflejo tembloroso del agua. Recordó la frase del hacendado: «Te pago el doble si logras enseñarme algo sobre esta tierra que yo todavía no sepa». Sonrió solo, cansado, no por burla, sino por entender el destino. A veces es el hombre simple quien guarda las lecciones más profundas, y el rico quien más necesita aprender. Del otro lado, en la casa principal, Antonio observaba el atardecer por la ventana. El sol caía sobre los campos, tiñéndolo todo de dorado. Por primera vez en años no vio solo su hacienda. Vio la inmensidad, el trabajo de los hombres que la mantenían viva, y algo dentro de él empezó a doler. No era el orgullo, era el inicio de la culpa. El invierno llegó despacio a la hacienda Santa Elena. Las mañanas amanecían cubiertas por una neblina fina, y el frío hacía que el campo pareciera una pintura antigua. Tonos de gris y oro, el sonido distante del viento rozando las hojas secas. Miguel ya estaba de pie antes de que saliera el sol. El ruido de sus botas sobre la tierra mojada era el primer sonido del día. En aquel silencio solo se oía el murmullo del río y el mugido del ganado aún somnoliento. A él le gustaba ese momento cuando el mundo todavía no recordaba ser duro. En la casa grande el hacendado Antonio se despertaba más tarde, el cuerpo pesado por noches mal dormidas. Desde la tormenta, algo en él había cambiado. El rostro que antes mostraba autoridad ahora guardaba un cansancio discreto, y, sin darse cuenta, sus ojos lo traicionaban. Buscaban el campo donde Miguel trabajaba. La hacienda, antes un reino de órdenes, empezaba a respirar de otra forma. Los trabajadores comentaban que el patrón estaba raro. Menos gritos, más silencios. Pero nadie se atrevía a decir lo que todos sabían. Miguel lo había desarmado, sin proponérselo. Una mañana, Antonio bajó hasta el corral. Encontró a Miguel intentando levantar a un ternero recién nacido, demasiado débil para ponerse de pie. «Va a morir», dijo el hacendado con frialdad. Miguel siguió allí, arrodillado en el barro, acariciando al animal. «Aún no», respondió en voz baja. «Solo necesita sentir que no está solo». Antonio se quedó quieto, observando. Esa escena lo golpeó de una forma extraña. El muchacho, cubierto de lodo, con el rostro iluminado por la primera luz del día, parecía hablarle al animal como quien habla con Dios. Un cuidado tan simple y tan lejano a todo lo que él conocía. Por unos segundos el hacendado sintió el impulso de ayudar, pero el orgullo lo detuvo. Giró el rostro fingiendo desinterés y se alejó. Pero antes de salir, volvió a mirar y vio al ternero incorporarse, tambaleante, apoyado en las manos callosas de Miguel. Esa imagen se le quedó grabada todo el día, y por primera vez
Antonio sintió algo que lo confundió. Admiración. A la hora del almuerzo, Elena entró en la cocina con una sonrisa contenida. «Padre, mandé dejar una comida para Miguel allá en el corral». Antonio levantó la vista del plato. «¿Desde cuándo mis empleados tienen niñera?». Ella lo miró serena. «Desde que alguien aquí necesita recordar lo que es la gratitud». Él no respondió, solo dejó el tenedor sobre el plato. Pero por la tarde, al pasar cerca del galpón, vio el recipiente vacío sobre un tronco. Miguel lo había lavado y dejado allí, con una pequeña flor del campo sujeta en la tapa. Un gesto simple, silencioso, pero que decía más que cualquier palabra. Al día siguiente, el sol apareció tímido. Antonio caminó hasta el huerto, donde Miguel podaba los árboles. «¿Por qué haces eso solo?», preguntó el hacendado. «No es parte de tu trabajo». Miguel se limpió el sudor de la frente. «Porque los árboles se cansan, patrón, y cuando uno los cuida, dan más sombra». Antonio soltó una risa corta. «¿Los árboles se cansan?». «Esa sí es nueva». «Se cansan de ser olvidados», respondió Miguel, y volvió a trabajar. El hacendado se quedó quieto, mirando las manos del trabajador cortar con cuidado cada rama seca. Y de pronto recordó algo lejano, su padre, años atrás, enseñándole a podar su primer naranjo. Recordó el olor de la tierra, el orgullo de aprender, y cómo, con los años, el peso del dinero borró ese recuerdo. Un nudo se le formó en la garganta, se alejó, disimulando la mirada humedecida. Esa noche la casa grande quedó en silencio. El viento golpeaba las ventanas, el reloj marcaba el tiempo lentamente. Antonio bajó las escaleras, sin sueño, y salió al porche. Allí estaba Miguel, sentado sobre un barril de madera mirando el cielo. La luna cortaba la oscuridad con trazos plateados, reflejándose en los ojos cansados del joven. «¿Aún despierto?», preguntó el hacendado con voz ronca. «Es cuando la hacienda está realmente viva», respondió Miguel. «De noche uno escucha lo que el día esconde». Antonio se quedó a su lado, en silencio. El sonido de los grillos llenaba el vacío entre los dos. Por unos momentos, patrón y empleado respiraron juntos. El mismo aire, el mismo frío, la misma soledad. «Hablas como un cura», murmuró Antonio, intentando romper el silencio. Miguel sonrió. «No, patrón. Solo hablo con la tierra». Y ella responde. Hubo una pausa. Antonio miró hacia el horizonte y preguntó, casi sin darse cuenta. «¿Y qué dice ahora?». Miguel pensó un momento. «Que hay algo vivo dentro de usted, solo que está dormido». El hacendado sintió el corazón latir fuerte. Aquellas palabras resonaron como un susurro de verdad. Giró el rostro temeroso de delatarse, pero dentro de él algo se quebró y empezó a respirar otra vez. La madrugada avanzó y los dos se quedaron allí, uno al lado del otro, sin más palabras. El silencio ya no era un muro, era un puente. Dos mundos distintos, dos vidas opuestas, unidas por la misma soledad y la misma necesidad de entender qué es lo que realmente vale. Cuando cantó el gallo, Miguel se levantó. «Descanse, patrón». Antonio lo observó alejarse en la neblina, y por primera vez no lo vio como un empleado. Vio a un hombre. El sol de julio volvió a quemar la tierra de la hacienda Santa Elena. El pasto, antes húmedo y fértil, ahora era polvo fino. El viento soplaba seco, levantando pequeños remolinos dorados que cruzaban los corrales. Miguel trabajaba desde temprano, cortando leña, cuando oyó el sonido del caballo del hacendado acercarse. Antonio desmontó despacio, el rostro marcado por una expresión que mezclaba cansancio y algo más, curiosidad, tal vez respeto. El silencio entre ellos ya no era el mismo. Antes era distancia. Ahora era entendimiento sin palabras. «Miguel», lo llamó, sujetando las riendas. «Necesito que me ayudes a revisar el pasto del norte». «Sí, señor», respondió el joven tomando el sombrero.
Y deja de llamarme señor. Miguel se detuvo, confundido. Entonces, ¿cómo debo llamarlo? Antonio vaciló, y por primera vez el orgullo cedió a una voz simple. Solo Antonio. Ese nombre dicho así, sin títulos, sin jerarquía, sonó extraño en el aire. Miguel asintió con una leve sonrisa. Está bien, Antonio. Los dos siguieron cabalgando lado a lado por los campos resecos. El sonido de los cascos sobre la tierra seca se mezclaba con el susurro de las hojas. De vez en cuando cruzaban miradas cortas, un gesto de confianza que nacía despacio. Cuando llegaron al pasto, Miguel bajó del caballo y comenzó a revisar la cerca. Antonio observaba cada movimiento, sin saber explicar por qué ese hombre sencillo lo inquietaba tanto. No era solo por el trabajo, era por la manera en que veía el mundo, sin prisa, sin vanidad, sin miedo. ¿Nunca has querido irte de aquí?, preguntó Antonio. Miguel pensó un momento. ¿Irme a dónde? Si aquí está todo lo que entiendo. La tierra, el cielo, el ganado. ¿Y la libertad?, insistió el hacendado. Miguel sonrió levemente. La libertad no es tenerlo todo, patrón. Es tener paz con lo que se tiene. Antonio desvió la mirada. Aquellas palabras simples le dolían más que cualquier ofensa, porque le mostraban cuánto él, con toda su riqueza, vivía prisionero. En los días siguientes, la relación entre ambos empezó a cambiar. Antonio comenzó a acompañar a Miguel en pequeñas tareas. Lo ayudaba a reparar cercas. Observaba cómo domaba a los animales sin violencia, solo con calma y paciencia. Era como si aprendiera, sin admitirlo, de aquel a quien antes despreciaba. Los trabajadores empezaron a notarlo. El murmullo creció por los pasillos de la casa y los galpones. El patrón anda distinto, habla con el peón como si fueran amigos. Eso va a traer problemas. Y los trajo. Una tarde, el capataz, un hombre fiel a Antonio por años, fue a su despacho. Don Antonio, con todo respeto, la gente anda hablando. Dicen que usted le tiene demasiada confianza a ese Miguel. Antonio levantó la vista, serio. ¿Y desde cuándo tratar a alguien con respeto es motivo de chisme? No es eso, patrón, pero ya sabe cómo es la gente. Lo sé, respondió seco. Y quizá ya es hora de que aprendan algo nuevo. Pero la hacienda tenía oídos, y las lenguas del interior son afiladas. Pronto los rumores llegaron al pueblo. Decían que el patrón había perdido la cabeza, que se estaba mezclando con un empleado. Algunos viejos amigos dejaron de visitarlo. Otros le aconsejaron cuidar las apariencias. Antonio fingía no importarle, pero las palabras lo herían. Por primera vez comprendió cuánto era esclavo de su propia imagen. Una tarde, Miguel estaba en el corral limpiando el bebedero cuando Elena se acercó. Traía un pañuelo blanco y una mirada dulce. «Mi padre habla de ti, ¿sabes?», dijo ella. Miguel levantó el rostro, sorprendido. «Espero que bien, de una manera que nunca le oí antes, como si te odiara y te admirara al mismo tiempo». Los dos sonrieron. Elena miró hacia el horizonte. «Está cambiando, y eso da miedo». «Su padre es un buen hombre», dijo Miguel con convicción. Solo se olvidó de eso por un tiempo. Elena guardó silencio. Había verdad en esas palabras. Mientras tanto, desde el porche, Antonio observaba la escena. Sintió el pecho apretarse. Una mezcla de celos y confusión. No era rabia hacia Miguel. Era miedo. Miedo de perder el control sobre todo. Sobre la hacienda, sobre su hija, sobre su propia vida. Esa noche no cenó. Se quedó bebiendo solo, mirando el reflejo de la lámpara temblando en la botella. El eco de las conversaciones, la risa de Elena, la serenidad de Miguel. Todo lo perseguía. La libertad no es tenerlo todo, es tener paz con lo que se tiene. Aquellas palabras volvían como un susurro persistente. Antonio sentía que estaba al borde de un abismo, el mismo que separa al hombre rico del hombre justo. Al día siguiente,
El destino apretó el nudo. El hacendado, en un impulso de autoprotección, decidió alejar a Miguel. Lo llamó a su despacho, la mirada fría de nuevo, como si se pusiera una armadura. Miguel, vas a trabajar en el rancho pequeño, allá cerca del río. Está lejos de la casa principal. El joven lo miró en silencio. ¿Hice algo mal? Antonio desvió la mirada. No, solo necesito distancia. Miguel bajó la cabeza, comprendiendo sin comprender. Tomó el sombrero, asintió levemente. Usted manda. Cuando salió, el silencio ocupó su lugar. Antonio se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón pesado, sin valor para admitir que acababa de alejar a la única persona que lo hacía sentirse humano. Afuera, Miguel caminaba despacio hacia el caballo. El viento levantaba el polvo del camino, y por primera vez desde que llegó a la hacienda, el aire le pareció demasiado frío. El silencio se apoderó de la hacienda Santa Elena. Desde que Miguel fue trasladado al rancho del río, algo parecía haberse apagado en el aire. Los empleados hacían su trabajo, los caballos eran alimentados, los bueyes llevados al pasto. Pero el sonido que antes venía de la vida ahora venía solo de la rutina. Antonio caminaba por el porche como un fantasma de sí mismo. A cada paso, el eco de sus propias decisiones lo acompañaba. Se repetía que había hecho lo correcto, que necesitaba mantener el orden, el nombre, el respeto, pero en el fondo lo sabía. Había alejado el único reflejo limpio que todavía veía en el espejo. Los días se arrastraban lentos. Elena intentaba hablar con su padre, pero él evitaba el tema. Fue mejor así, repetía con frialdad. La gente anda hablando demasiado. ¿Y usted, padre? ¿Qué siente?, preguntó ella una noche. Él respondió solo con una mirada vacía, y el sonido del reloj llenó el resto. Mientras tanto, en el rancho del río, Miguel trabajaba solo. El lugar era lejano, rodeado de monte y silencio. La pequeña casa de madera crujía con el viento, y el sonido de la corriente era su única compañía. Aún lejos, mantenía la misma disciplina. Se levantaba temprano, cuidaba de los animales, limpiaba el terreno. Pero dentro del pecho, el vacío crecía. Echaba de menos no el confort, sino el diálogo silencioso que había creado con el hacendado. Echaba de menos mirar a alguien y ver un cambio. Ahora todo era otra vez silencio, pero un silencio pesado, sin alma. Una tarde, Elena apareció a caballo, cubierta de polvo y preocupación. Miguel, mi padre no está bien. Casi no habla con nadie. Él bajó la mirada. La tierra lo siente cuando su dueño pierde el rumbo. Usted podría hablar con él, pidió ella. Tal vez solo usted pueda hacerlo. Miguel dudó. Él no quiere verme. Aún así lo necesita. Miguel guardó silencio un momento y respondió con voz firme. Si es su voluntad, volveré. Pero mientras no mire dentro de sí, nadie podrá alcanzarlo. Elena se marchó con lágrimas en los ojos. Y esa noche, la luna se reflejó en el río como un espejo roto, igual que el alma del hacendado. Los rumores sobre el cambio del patrón seguían extendiéndose. Los hacendados vecinos comenzaron a alejarse, diciendo que estaba confundido, sin mando. Negocios se deshicieron, contratos fueron cancelados. Antonio sentía el peso de las puertas cerrándose una a una. En una reunión con otros productores, escuchó el comentario de un viejo conocido. Dicen que andas dándole valor a un peón, Antonio. ¿Perdiste el norte? El hacendado guardó silencio. El rostro se le endureció, pero por dentro, algo se rompió. De regreso en la hacienda, se encerró en su despacho. Miró los papeles sobre la mesa. Números, cuentas, ganancias, todo lo que alguna vez creyó ser su razón de vivir. Pero ahora, nada de eso tenía sentido. Las paredes parecían demasiado estrechas, el aire escaso. Recordó a Miguel hablando de la tierra, de los árboles, de la paciencia. Recordó cómo el muchacho miraba a los animales no como propiedad, sino como parte de algo vivo. Y por primera vez, Antonio sintió vergüenza de sí mismo.
Días después cayó una fuerte lluvia. El río creció más de lo esperado. El capataz entró corriendo en la casa principal. Don Antonio, el río está desbordando. La casa de Miguel va a ser arrastrada. Antonio palideció. Por un instante todo a su alrededor quedó mudo. Sin pensar, montó su caballo y partió a toda prisa bajo la tormenta. El agua corría por los caminos, el viento cortaba el rostro, y el trueno parecía gritar el nombre del hombre que había intentado olvidar. Cuando llegó al rancho, el escenario era desesperante. La corriente arrastraba pedazos de cerca, troncos y barro. Miguel estaba afuera, intentando liberar a los animales atrapados. «Miguel», gritó Antonio al bajar del caballo. «Sal de ahí». «Faltan 2 terneros», respondió el joven luchando contra el lodo. Antonio corrió hacia él con el agua ya a la altura de las rodillas. Juntos soltaron las cuerdas, empujando a los animales hacia terreno más alto. Un rayo iluminó el cielo, y por un segundo quedaron frente a frente, empapados, jadeantes, con la mirada fija el uno en el otro. Antonio intentó hablar, pero la voz le falló. Miguel rompió el silencio. «La vida siempre cobra, patrón, pero también da oportunidad de empezar de nuevo». Aquellas palabras le dolieron más que el frío de la lluvia. Antonio intentó responder, pero solo logró decir: «Yo me equivoqué contigo». Miguel lo miró firme, sin rencor. La tierra no guarda rencor, solo memoria. La lluvia comenzó a amainar, y ambos quedaron de pie en medio del barro, respirando con fuerza. Cuando regresaron a la hacienda, exhaustos, el silencio era otro. Un silencio de caída, sí, pero también de verdad. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un paisaje devastado. La crecida había destruido parte de los cultivos, y las pérdidas eran grandes. Los vecinos aparecieron solo para mirar y juzgar. Antonio escuchó los comentarios y no respondió. Sabía que había perdido más que dinero. Había perdido el respeto del mundo que un día quiso dominar. Entró en el despacho, miró el espejo colgado en la pared, el mismo en el que tantas veces se había admirado, y el cristal ahora reflejaba a un hombre extraño. Las arrugas, la mirada vacía, la soledad. Un espejo roto por dentro. Se acercó y murmuró: «¿En qué me he convertido?». Afuera, el viento sopló fuerte, como si la hacienda respondiera en silencio. Y fue en ese silencio que Antonio entendió. Estaba cayendo, pero tal vez, solo tal vez, la caída era el inicio de la cura. La hacienda parecía otra. Después de la inundación, el barro se secaba despacio, dejando marcas en el suelo como cicatrices. Los árboles arrancados, las cercas torcidas, los corrales vacíos, pero ninguna herida era tan profunda como la que Antonio cargaba en el pecho. En los días siguientes apenas salía de la casa grande. Pasaba horas sentado en el porche, mirando el horizonte. Un mar de tierra que ya no le daba orgullo, solo silencio. El sonido del viento, que antes le traía poder, ahora le susurraba culpa. La soledad se había vuelto compañía. El orgullo, antes su escudo, ahora pesaba como una cadena. Cada gesto de Miguel regresaba a su mente con una claridad dolorosa. La forma en que el joven hablaba con los animales. La sonrisa tímida bajo la lluvia. La frase que no podía olvidar: «La tierra no guarda rencor, solo memoria». Aquellas palabras lo perseguían. A veces, se despertaba en mitad de la noche con el eco de la voz de Miguel en la oscuridad, y al encender la lámpara, veía el cuarto vacío, lleno solo de arrepentimiento. Una mañana, Elena lo encontró sentado en la cocina, el café frío entre las manos. «Padre». Él no respondió. Solo miraba al frente, como quien escucha algo que los demás no oyen. Ella se acercó, le tocó el hombro. «Tiene que salir, respirar. No sirve de nada», murmuró. «Todo lo que hice por orgullo, la tierra se lo llevó». Elena se arrodilló frente a él, los ojos llenos de lágrimas. «Aún puede reparar lo que rompió». Antonio rió sin humor. «¿Reparar qué?».
Un hombre cuando se quiebra no se remienda. ¿Y si no se trata de remendar?, dijo ella con firmeza. ¿Y si se trata de replantar? Esa palabra, replantar, quedó flotando en el aire. Elena se levantó y salió, dejando a su padre solo. Pero dentro de él, una semilla empezó a moverse. Esa tarde, caminó hasta el río por primera vez desde la inundación. El sol doraba las aguas aún turbias, y el sonido de la corriente era suave, casi triste. El rancho de Miguel estaba destruido, pero las huellas del joven aún estaban allí, marcadas en el barro seco, señalando el camino hacia la cerca. Antonio se arrodilló y pasó los dedos sobre las marcas, como si tocara el pasado. Recordó cada momento. La frase arrogante del primer día, la tormenta, el silencio compartido bajo la luna, la mirada firme que lo enfrentó sin miedo. Cerró los ojos y lágrimas, que hacía años no derramaba, rodaron discretas. No eran lágrimas de debilidad, sino el peso de todo lo que nunca había sentido. Habló en voz baja, como quien confiesa a la propia tierra. Me reí de ti, Miguel, porque no entendí lo que era la grandeza. El viento respondió moviendo las hojas. Y por primera vez, Antonio no sintió el viento como castigo, sino como perdón. Los días siguientes fueron de silencio y reconstrucción. Se levantaba temprano, caminaba solo hasta el corral y alimentaba a los animales con sus propias manos. Los empleados lo observaban desde lejos sin saber cómo reaccionar. Nunca habían visto al patrón trabajar. Una mañana, el capataz se acercó, incómodo. «Patrón, ¿quiere que llame a los hombres para ayudar?» Antonio negó con la cabeza. «No, Juan, déjalo. Hay que sentir el peso de la azada para entender el valor de la cosecha». Y así comenzó a cuidar la hacienda como Miguel lo hacía, con respeto. Hablaba poco, observaba mucho. Reaprendió el ritmo de la tierra. Por las noches se sentaba en el porche mirando el campo oscuro y recordaba las palabras de Miguel. A veces la tierra enseña lo que el hombre olvidó escuchar. Ahora, él escuchaba. El canto de los grillos, el ruido de las hojas, el galope distante, todo sonaba distinto. Ya no era ruido, era voz. La tierra, por fin, le hablaba. Una tarde, Elena lo encontró observando el atardecer. Su rostro, cansado, parecía otro, menos soberbio, más humano. «Está pensando en él, ¿verdad?», preguntó. Antonio sonrió suavemente. «Cada día». «¿Va a buscarlo?», tardó en responder. «Aún no sé si lo merezco». Elena le tomó la mano. A veces el perdón no se trata de merecer, sino de necesitarlo. Aquellas palabras lo tocaron profundamente. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el viento, el sonido del campo, las estrellas reflejadas en la oscuridad. Todo parecía llamarlo a un reencuentro, y en el corazón del hombre que un día se creyó dueño del mundo, nacía el deseo de ser solo parte de él. El tiempo pasó despacio, pero con él llegó el presagio del cambio. Antonio empezó a preparar un pequeño regalo, un brote de árbol, de esos que Miguel solía plantar. Quería llevarlo personalmente al rancho del río, no como patrón, sino como alguien que, por fin, había aprendido a escuchar. El amanecer llegó sereno a la hacienda Santa Elena. El sol acariciaba el campo con delicadeza, y la neblina se alzaba como un velo. Antonio despertó temprano, más temprano que en todos sus 60 años. Se vistió con la ropa sencilla que usaba para trabajar, tomó el viejo sombrero, el mismo que hacía tiempo no usaba, y salió sin decir palabra. En la carreta, sobre el banco de madera, descansaba un pequeño brote de árbol envuelto en un paño húmedo. Era un brote de hipé amarillo, el favorito de Miguel. Recordaba al joven decir que, cuando el hipé florece, la tierra se viste de alegría, incluso después de la sequía. El caballo avanzaba despacio por el camino de tierra que llevaba al rancho del río. El trayecto parecía más largo ahora, como si el tiempo se hubiera estirado para ponerlo a prueba. Cada curva traía recuerdos,
La primera mirada de desprecio, la lluvia, el ternero, el silencio compartido bajo la luna. Cada recuerdo era una herida, pero también una semilla. Cuando llegó, el paisaje era otro. La casa que la inundación había destruido estaba de pie nuevamente, reconstruida con madera nueva y manos pacientes. Había flores en las ventanas, cercas alineadas y el silbido del viento entre los árboles jóvenes. Miguel había reconstruido lo que el agua se llevó, solo. Antonio se detuvo en la entrada, con el corazón pesado. No sabía qué decir, ni si debía entrar. Pero antes de reunir valor, escuchó una voz que no había olvidado. Pensé que al patrón no le gustaba el polvo del camino. Miguel estaba allí, sosteniendo una pala con la misma mirada tranquila de siempre. El tiempo lo había vuelto aún más firme. Había algo nuevo en él, una serenidad que no venía de la resignación, sino de la fuerza. Ya no era el peón callado. Era un hombre que había descubierto su propio valor. Antonio bajó de la carreta, acomodó el sombrero y trató de sonreír. No vine por el polvo, vine por lo que dejé atrás. Miguel asintió, sin ironía. La tierra guarda lo que olvidamos. Lo sé, respondió Antonio. Y creo que por eso estoy aquí. El silencio que siguió fue largo, pero no pesado. Era un silencio lleno de historia, de dolor y de perdón esperando nacer. Miguel se acercó limpiándose las manos en el pantalón. Antonio sacó el brote de la carreta y lo sostuvo frente a él. Te traje esto. Para mí, es un IP, de esos que decías que hasta la sequía respeta. Miguel observó la planta con cuidado, como quien sostiene un recuerdo vivo. Luego levantó la vista hacia el hacendado. ¿Quiere plantarlo? Antonio dudó. No sé si aún sé hacerlo bien. La tierra enseña de nuevo, respondió Miguel, sencillo. Los dos cavaron juntos, en silencio. El sonido de la pala entrando en la tierra era como una oración. Cuando terminaron, Miguel acomodó el brote y dijo, «Listo, ahora solo hay que esperar». «¿Esperar qué?», preguntó Antonio. «Que el tiempo perdone». Antonio cerró los ojos, y una lágrima obstinada rodó por su rostro. Miguel fingió no verla. El perdón, a veces, no necesita palabras, solo presencia. Mientras el sol ascendía, ambos se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando pasar el río. Antonio rompió el silencio. Me quedé solo en la hacienda. Mis socios se fueron. Los empleados me respetan, pero no confían. Intentó mandar en el mundo tanto tiempo que olvidó cómo es ser parte de él, dijo Miguel serenamente. El hacendado sonrió levemente. Y ahora aprende, como yo también aprendí. Miguel se apartó un poco y miró alrededor. La inundación se llevó casi todo, pero dejó lo que importa. ¿Y qué importa?, preguntó Antonio. Miguel miró el río, el IP recién plantado, el viento moviendo la hierba, lo que sigue en pie después del dolor. Elena apareció a caballo, sonriendo al verlos juntos. Desmontó y se acercó despacio. Sabía que vendría, padre. Antonio la miró, luego miró a Miguel. Temía no ser bien recibido. Miguel respondió con calma. La tierra siempre recibe de vuelta a quien regresa para cuidarla. Elena sonrió conmovida. Los tres se quedaron juntos por un instante, mirando el campo renacido. El sonido del río era ahora más suave, y el viento parecía cantar. Cuando el sol empezó a caer, Antonio se despidió. Antes de montar el caballo, miró a Miguel y dijo, «Vine buscando paz y encontré humildad». Miguel respondió, «A veces una es el camino hacia la otra». Se miraron largo rato. No había rencor, solo respeto. Y en esa mirada, todo el pasado se perdonó en silencio. Antonio volvió despacio a la hacienda. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas, y detrás de él, en el rancho del río, el pequeño IP comenzaba a afirmarse en la tierra. El viento movía sus hojas nuevas, como si la propia tierra dijera, «Aún hay tiempo». El IP amarillo crecía firme junto al río.
Cada día sus hojas se abrían más, y Miguel decía que era el árbol escuchando al viento. Antonio, que ahora visitaba el rancho con frecuencia, se detenía frente a él siempre en silencio, como si el árbol fuera un espejo de lo que empezaba a florecer dentro de él. Una segunda oportunidad. Ambos habían aprendido a conversar sin jerarquía. Trabajaban lado a lado, compartiendo el mismo sudor, el mismo pan, el mismo tiempo. Los días, antes llenos de órdenes y plazos, se volvieron aprendizaje y escucha. Pero el destino, siempre atento, parecía esperar el momento justo para poner a prueba el corazón de Antonio. El invierno llegó antes ese año. Las lluvias regresaron fuertes, y el río, aún resentido de la inundación anterior, comenzó a crecer otra vez. Pero esta vez, el peligro era distinto, un incendio en las tierras secas del lado opuesto, provocado por un rayo. El viento empujaba las llamas hacia la hacienda principal. El capataz llegó jadeante. «Don Antonio, el fuego ya pasó la sierra. Si el viento cambia, lo perderemos todo». Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero no lo pensó dos veces. Montó su caballo y partió al galope con los hombres. Mientras subía la colina, vio el cielo enrojecido y el olor a humo llenando el aire. El fuego era un monstruo vivo, escupiendo brasas y rugiendo con el viento. Miguel, que supo del incendio por los vecinos, también corrió hacia allá. Llegó con cubos, azadas y coraje, y le dije que todavía iba a tener que escuchar a la tierra gritar otra vez. Gritó, intentando frenar el avance de las llamas. Antonio lo miró, entre sudor y cenizas. «Esta vez no voy a darle la espalda». El fuego avanzaba rápido. Los hombres gritaban, lanzando agua y golpeando con ramas, pero el viento no perdonaba. De repente, una llama cruzó el campo y alcanzó el corral donde los animales estaban atrapados. Antonio lo vio y corrió, sin pensar, sin miedo. Rompió el candado con el hacha y comenzó a liberar a los bueyes y caballos entre el humo. Miguel fue detrás de él. «Salga de ahí, se está cayendo», gritó. Pero Antonio no escuchaba. Tosía con los ojos ardiendo y la piel quemada por el calor. Un caballo asustado se encabritó y casi lo golpea, pero Miguel lo tomó del brazo. «Le dije que saliera», insistió. «No dejaré que ninguno muera», respondió el hacendado con voz ronca. «Me sostuvieron toda la vida, y ahora me toca cuidarlos a ellos». Miguel lo miró, entre asombro y admiración. Ya no era el hombre arrogante que humillaba a sus peones. Era alguien dispuesto a quemar su propio orgullo para salvar lo que amaba. Un crujido fuerte resonó. Parte del techo del granero cedió, y una viga en llamas cayó entre ellos. Miguel empujó a Antonio hacia atrás. El fuego los rodeaba. El hacendado intentó levantarse, pero el pie se le enredó en una cuerda. «Váyase», gritó. «Déjeme aquí». Miguel respondió, firme. «No. Usted me enseñó que la vida siempre da una oportunidad de empezar de nuevo. No voy a dejarlo perder la suya». Tiró de él con fuerza, liberándolo de la cuerda, y juntos atravesaron el fuego. El calor era insoportable. El humo les quemaba los pulmones. Cuando llegaron al otro lado, el aire fresco se sintió como un milagro. Ambos cayeron de rodillas tosiendo, exhaustos pero vivos. El capataz y los demás llegaron corriendo, echando agua sobre lo que quedaba del incendio. Horas después, el fuego por fin cedió. El cielo quedó gris, y el olor a humo dominaba el campo. Miguel miró al patrón, o más bien, al hombre que ahora era solo Antonio. Su rostro estaba cubierto de hollín, los ojos húmedos. «Debía haberlo escuchado antes», murmuró Antonio. La tierra estaba pidiendo ayuda. Miguel asintió. Siempre habla, pero no todos quieren oírla. Antonio se quitó el sombrero y lo apretó contra el pecho. «No sé cómo agradecerte», Miguel respondió. «No tiene que agradecerme, solo siga siendo diferente». El hacendado cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, oró en silencio. No una oración de palabras bonitas,
sino una conversación sincera, con Dios, con la tierra, con su propio corazón. A la mañana siguiente, el fuego había dejado un rastro negro sobre el campo, pero entre las cenizas, pequeños brotes verdes comenzaban a surgir. La naturaleza, terca y paciente, mostraba que la vida siempre vuelve. Antonio caminó por el terreno, cojeando un poco, y se detuvo frente al ipé. Milagrosamente, estaba intacto. Las llamas habían pasado cerca, pero no lo tocaron. Era como si el árbol, símbolo de su renacimiento, hubiera sido protegido por la fe misma. Miguel apareció detrás de él, el rostro cansado pero tranquilo. Antonio lo miró, conmovido. Pensé que la hacienda era mía, pero me di cuenta de que es ella la que me sostiene. Miguel sonrió. Y ahora usted es parte de ella. Ambos contemplaron el ipé balancearse con el viento. El sol, tímido entre las nubes, teñía el tronco de dorado, color de renacimiento. La prueba había sido superada, y entre las cenizas de lo que el orgullo destruyó, Antonio descubrió el verdadero sentido del sacrificio. No es morir por la tierra, es aprender a vivir con ella. El fuego se había ido, y con él, también el viejo Antonio. El hombre que un día vio la hacienda como un trono, ahora la veía como un hogar. Las cenizas en el campo ya daban lugar a pequeñas hojas verdes, y el olor a tierra mojada volvía a llenar el aire. Era como si la naturaleza hubiera perdonado, y con ella, Dios también. Antonio ahora caminaba con botas sucias, manos encallecidas, y el alma ligera. Había dejado atrás los trajes caros, el reloj de oro y la postura de mando. Ahora despertaba temprano, tomaba café con los peones, compartía el mismo pan, la misma mesa. Al principio los hombres lo miraban con desconfianza, pero con el tiempo, comprendieron que no fingía humildad. La vivía. Una mañana, Miguel llegó con el sombrero en la mano y una sonrisa discreta. La lluvia de este año fue buena, dijo. La tierra lo agradeció. Antonio asintió, mirando el campo. Sí, y nosotros también deberíamos hacerlo. Caminaban juntos entre las nuevas plantaciones. Las ramas aún negras del incendio estaban cubiertas de brotes, y el ipé, plantado meses atrás, ya mostraba sus primeros botones amarillos. El hacendado se detuvo frente al árbol y respiró hondo. Cuando era joven, pensaba que lo que crecía rápido era señal de fuerza. Miguel sonrió. ¿Y ahora? Ahora sé que lo que tarda en crecer es lo que más dura. Los dos quedaron en silencio, escuchando el canto lejano de las aves que regresaban al campo. Era un sonido simple pero cargado de paz. En los días siguientes, Antonio empezó a transformar la hacienda desde adentro. Mandó construir mejores casas para los empleados, compartió las ganancias, dio descanso los domingos, y por primera vez, llamó a todos por su nombre. El viejo capataz, que nunca lo había visto sonreír, murmuró en voz baja: «El patrón está distinto. Parece que se quitó el peso del mundo de encima». Elena observaba a su padre con orgullo. El hombre que antes hablaba de dinero ahora hablaba de raíces, de tiempo, de gratitud. Una tarde, mientras él reparaba una cerca con sus propias manos, ella preguntó: «Padre, ¿no extraña cómo era antes?». Antonio pensó, limpiándose el sudor de la frente. «Sí, pero no extraño a quien yo era. Extraño lo que podría haber sido». Elena sonrió con ternura. «Y ahora lo es». Una mañana Miguel apareció con una propuesta. «Quiero reabrir el rancho del río, pero de otra manera», dijo. «Quiero hacerlo un lugar de enseñanza, un espacio para enseñar a los jóvenes a trabajar con la tierra, a respetarla». Antonio guardó silencio por un momento, con los ojos húmedos. «¿Y qué necesitas?». Miguel respiró hondo. «Apoyo». «Tienes el mío», respondió el hacendado sin dudar. «Todo el apoyo que necesites». Se miraron a los ojos, y en esa mirada había más que una sociedad. Había confianza, algo que el dinero no compra. El pasado se había transformado en puente. Meses después,
El rancho del río renació. Donde antes hubo destrucción, ahora había vida. Huertos, árboles frutales, animales sueltos y risas de jóvenes aprendiendo a sembrar. Antonio iba todos los días, no para mandar, sino para aprender. Miguel se había convertido en el maestro de la tierra y el antiguo patrón en el aprendiz del alma. Durante una jornada de trabajo, uno de los muchachos preguntó: «Don Antonio, ¿usted es el dueño de todo esto?». Él sonrió. «Lo fui una vez. Hoy soy parte». Miguel, escuchando desde lejos, sonrió en silencio. Sabía que ese era el momento de la verdadera redención. Cuando el hipé floreció por primera vez, el campo entero se tiñó de oro. Los pétalos caían lentamente, como lluvia de perdón. Antonio se acercó al árbol y apoyó la mano en el tronco, ahora fuerte y firme. «¿Recuerdas el día que lo plantamos?», preguntó. «Lo recuerdo», respondió Miguel. «Usted decía que ya no sabía sembrar, y tú decías que la tierra enseña de nuevo». Antonio sonrió. «Tenías razón». Un silencio suave se instaló entre ellos. No el silencio de la distancia, sino el de la paz. El silencio de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Al caer la tarde, Antonio reunió a todos los empleados frente a la casa principal. Dijo con voz calmada pero firme: «Durante mucho tiempo mandé. Ahora quiero servir». Hizo una pausa, mirando a Miguel, a Elena, a cada rostro allí. «La hacienda Santa Elena no es mía. Es de quienes la hacen vivir, de quienes la cuidan con las manos y con el corazón». Nadie respondió. Solo aplaudieron en silencio. Ese tipo de aplauso que no hace ruido, pero llena el aire de respeto. Esa noche, el cielo estaba limpio. Las estrellas parecían más cercanas, y el viento soplaba cálido, como si el propio tiempo se inclinara para bendecir el nuevo ciclo. Antonio caminó hasta la veranda y miró el campo. Vio el hipé balanceándose a lo lejos y susurró: «Gracias, Miguel. Gracias, tierra. Gracias, vida». El tiempo pasó. Las estaciones se sucedieron sobre la hacienda Santa Elena, y con ellas, el hombre que un día creyó ser dueño de la tierra, aprendió a ser parte del ciclo que ella enseña. Antonio ya no contaba los días por ganancias ni por cosechas. Los contaba por el sonido del viento, por el color del hipé y por la paz que llegaba al anochecer. La vida seguía tranquila. Elena ahora se encargaba de la administración de la hacienda, y Miguel dirigía el proyecto del Rancho del Río, donde niños y jóvenes de la región aprendían el valor de la tierra, de la paciencia y del respeto. Al atardecer, cuando el sol caía tras los montes, todos se reunían en el porche para escuchar las historias del viejo hacendado. Hablaba poco, pero cada palabra suya parecía cargar el peso y la dulzura de una vida transformada. Una tarde, el hipé amarillo comenzó a florecer por segunda vez. Era como si el campo entero recordara la promesa hecha allí, la promesa del renacer. Miguel y Antonio caminaron juntos hasta el árbol. Las flores caían lentamente, cubriendo el suelo de amarillo y oro. Parecían pequeñas bendiciones descendiendo del cielo. Antonio se apoyó en su bastón, los ojos húmedos. «Pensé que el tiempo era el enemigo, Miguel». «¿Y no lo es?», preguntó el hombre, sonriendo. «No, el tiempo es maestro. Enseña todo, incluso el perdón». Miguel asintió en silencio. Antonio miró alrededor. La hacienda viva, los jóvenes trabajando, el canto de las aves, el aroma de la tierra. «Cuando llegué a este lugar, creía que el mundo me debía obediencia», dijo. «Hoy veo que era yo quien debía respeto a todo lo que me rodeaba». Hizo una pausa y respiró profundo. «Y solo aprendí eso porque alguien tuvo paciencia conmigo». Miguel le puso una mano en el hombro. «No fue paciencia, Antonio. Fue fe. Creí que aún había tierra buena dentro de usted». Esas palabras hicieron que el hacendado cerrara los ojos, conmovido. «Entonces gracias por no rendirte conmigo». Miguel respondió, con voz baja y firme: «Uno no se rinde con lo que todavía puede florecer». El viento sopló fuerte y comenzó a caer una lluvia ligera,
una lluvia mansa de verano que lavaba el polvo del suelo. Los pétalos del hipé se mezclaban con el agua, formando un tapiz dorado que brillaba bajo el cielo gris. Miguel miró a Antonio, y el hacendado sonrió. Mira, hasta el cielo quiso bendecirnos. Entonces, sin decir más, Antonio se arrodilló. El hombre que un día solo se arrodillaba por orgullo ahora lo hacía por gratitud. Tomó un puñado de tierra húmeda, la apretó entre los dedos y dijo: fue ella quien me enseñó todo, la humildad, el tiempo y el amor. Miguel lo imitó, y los dos quedaron allí, arrodillados, uno al lado del otro, bajo la lluvia. El sonido del agua se mezclaba con el canto lejano de un pájaro, y por un instante parecía que el mundo entero respiraba con ellos. Semanas después, la hacienda celebró la primera cosecha del nuevo tiempo. No había lujo, ni fiesta elegante, había sencillez, comida casera, risas y guitarras. Antonio, ya más frágil, se sentó a la sombra del hipé, rodeado de amigos, empleados y familia. Elena puso en sus manos un pequeño sobre. Es un regalo de los alumnos del Rancho del Río, explicó. Él lo abrió despacio. Dentro había una carta escrita a mano. Señor Antonio, aprendimos con usted y con Miguel que la tierra habla, y que escuchar es el primer paso para cuidar, que el hombre vale no por lo que tiene, sino por lo que siembra en los demás. Gracias por replantar lo que el fuego casi se llevó. Los hijos de la tierra. Antonio no pudo contener las lágrimas. Levantó la mirada hacia el hipé, ahora en plena flor, y susurró: qué hermoso es lo que florece despacio. Cuando el sol se puso, se quedó allí solo por un momento. Los pétalos dorados caían a su alrededor como si el mundo entero lo abrazara. Cerró los ojos y sintió la brisa tocarle el rostro. Era paz, paz plena, esa que solo llega cuando el hombre y la tierra finalmente se entienden. Miguel se acercó en silencio. Los dos intercambiaron una mirada larga, el tipo de mirada que cierra una historia sin necesidad de palabras. Antonio extendió la mano, y Miguel la apretó con firmeza. Ahora lo entiendo, dijo el anciano, que ninguna riqueza vale más que el perdón, y que el perdón, a veces, es el propio milagro, añadió Miguel. El sol desapareció tras las colinas, dejando el cielo teñido de naranja y violeta. La hacienda respiraba en calma, y el hipé, como guardián silencioso, fue testigo del final y del comienzo de todo. Hay historias que nacen de la tierra y terminan en el corazón. Esta es una de ellas. Nos recuerda que el orgullo puede arder como el fuego, pero el perdón, el perdón, es la lluvia que hace florecer todo de nuevo. Porque al final, el tiempo siempre recompensa a quien aprende a escuchar. Y escuchar es más que oír el sonido, es sentir el alma del otro. Y quien aprende a escuchar la tierra, también aprende a escuchar el amor. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y nunca olvides, toda alma, como la tierra, puede florecer otra vez. Solo necesita que alguien crea en ella.